Bueno, regresamos rápidamente en el programa y a esta hora de la mañana nos comunicamos y nos enlazamos hasta Estados Unidos con Grecia Delta, quien es comunicadora especializada en temas de género y además autora de la reciente novela La ideología del amor. En este 8 de marzo, bueno, primero extenderte un gran saludo, sobre todo a ti, Grecia, en este día en el cual se conmemora la lucha de muchas mujeres que han trazado este camino largo durante la historia. Muchas gracias, Marlo. Buenos días contigo, con todas y todos. Definitivamente esta es una fecha para reflexionar más que para felicitarnos, porque desde que una nace mujer, lamentablemente se ve bloqueada en la fluidez de la proyección de vida, incluso en el desarrollo personal, en el ejercicio de nuestros derechos básicos, en el ejercicio de nuestro acceso a oportunidades también con las que nos vamos topando en el camino de nuestra vida, ¿no? Es un día importante porque definitivamente tenemos que cambiar esta cifra espantosa que al parecer sigue sin alarmar a ninguna autoridad y a pocos familiares incluso, que son testigos de la violencia sexual en los hogares, por ejemplo, ¿no? El que 5 niñas sean madres a diario desde hace más de... ¿Cuánto tiempo te diré? Pues de que existen este tipo de investigaciones en Perú, o sea, desde que tenemos noción, ¿no?, del tema. La cifra sigue siendo la misma. La falta de acceso a derechos de anticoncepción, por ejemplo, ¿no? La educación sexual integral desde las escuelas para prevenir las violencias sexuales durante la trayectoria de vida de cada quien, ¿no? La falta de derechos frente al aborto, cuando una persona es víctima de violación o en otras causales, la falta de acceso a un sueldo equitativo incluso, ¿no?, en el ejercicio de los derechos económicos. ¿Cómo queremos que se nos empodere si no tenemos el mismo pago por las funciones que ejercemos, a pesar de que nos sobreesforzamos por demostrarlo, ¿no? O sea, estamos en una competencia continua con el género masculino, no se visibilizan las otras identidades de género, entonces estas personas también sufrimos homo-lesbotransfobia, entre otras violencias, ¿no? Es muy amplio el tema, es muy, muy, muy amplio, muy profundo. Cuando hablamos de la violencia contra el género femenino, ¿no? Estamos a veces sesgando un poco la información que se le da a las personas, ¿no? Es por eso que yo, aparte de ser comunicadora, estudié la especialización en estudios en género porque era un tema que me preocupaba demasiado desde mi hogar incluso, ¿no? Y ese tema como ha sido también un impacto para mis propios familiares, ¿no? No todas las personas están preparadas para que se les hable de la cantidad de violencia que hemos venido recibiendo históricamente, cuando debería ser un tema que se acoja con amor, que se acoja con empatía, que se acoja con entendimiento, ¿no? Por el contrario, reforzamos la violencia psicológica con comentarios machistas que dañan el autoestima de muchas mujeres y que perjudican nuestra recuperación emocional que hemos venido sufriendo desde niñas por, como te decía, sesgarnos información, limitarnos la información, no facilitárnosla, hacer comentarios que deterioran nuestra salud mental incluso, ¿no? Y sabemos que sin salud mental ningún ser humano puede disfrutar de la salud integral, de la salud física, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema cultural que, que sucede en el mundo, incluso en los países de primer mundo, ¿no? Redes de trata, discriminación en temas económicos, como te decía, salariales, ¿no? Muchas mujeres, a pesar de que estudian maestrías, especializaciones, doctorados, siguen ganando menos que el género masculino. Entonces, ¿cómo contrarrestar este mal, este virus que es peor que el COVID? ¿Cómo contrarrestar que no se pueda acceder
a nuestros derechos como ciudadanas de primera categoría en Perú, solamente con soluciones duraderas, ¿no? Sostenibles incluso. Y estas soluciones obviamente mejoran la calidad de vida de todas y de todos, porque así los hombres también no se tendrían que sobreexigir para ser el único sostén del hogar, para ser los únicos que tengan que, por decirlo así, genéricamente, ¿no? Por pintarlo de manera comunicacional para que se vea el tema atractivo, pero en realidad es un tema que perjudica interseccionalmente, por eso es que a mí también me preocupaba analizar el tema desde la interseccionalidad, porque no es lo mismo una mujer que sí puede acceder a educación y que vive en una zona urbana, a una mujer que vive en una zona rural, que es indígena y que es quechua hablante además, ¿no? No estamos hablando de las mismas condiciones, los mismos privilegios y las mismas oportunidades. Preguntarte también, y es que minutos antes estuvimos conversando también con Ángela Avillón, que es la presidenta de la Organización de Trabajadoras Sexuales, y ¿cuál es la situación actual de la mujer en medio de un Congreso tan conservador y de un gobierno que a todas luces no prioriza este tema a nivel nacional, ¿no? Sí, para comenzar, no existiría la prostitución sin consumidores. Para empezar, partamos desde esa base. Y desde la base de la desigualdad también, como te mencionaba, ¿no? Si no analizamos el tema interseccionalmente, le dejaremos como única opción, como sucede en su mayoría con las mujeres trans también, que no pueden acceder a otros tipos de trabajos que no sean la prostitución. Entonces, mientras menos oportunidades tengan las mujeres, eh, definitivamente van a tener que recurrir a acciones o trabajos que denigran a la persona, que denigran la dignidad, que perjudican su salud mental, que no permiten legitimar el derecho al acceso a oportunidades, que no permite que esto se ejerza en la práctica, ¿no? También hemos estado analizando algunas cifras, por ejemplo, en Europa, ¿no? Ya hay muchas cifras que reflejan que la mujer eh, está llevando la delantera en actualización en cuanto a estudios, a especialidades, a temas intelectuales. Sin embargo, esto es algo que preocupa mucho en Perú porque el año pasado, el anteaño pasado, hemos tenido la pandemia y esto ha perjudicado que más de 37.000 niños asistan a la escuela, según UNICEF, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se perjudica a la persona, a la mujer en el tiempo? Justamente con esta falta de información que no llega a todos los rincones del Perú en cuanto a prevención de la violencia sexual, repito, en cuanto a oportunidades de estudios, en cuanto a temas de salud. Entonces, mientras se sigan normalizando las frases, no llores como una niña, haz estas cosas porque estas cosas las tienen que hacer las mujeres, tienes que ser madre por obligación, ¿no? Todas estas cositas van mellando en el empoderamiento hacia la mujer, porque no ocurre lo mismo con el hombre. Entonces, cuando nos empecemos a dar cuenta de que el hombre sí goza de todas estas libertades, de espacios seguros en los que puede reflejar su personalidad en todos los aspectos y libremente, no nos vamos a dar cuenta de que en el caso de la mujer no ocurre así y esto sucede en los diversos estratos sociales, ¿no? Mientras más alto llegue una mujer en temas de cargos y funciones, más discriminación va a sufrir, más ataques va a sufrir y una se tiene que poner más fuerte, una se tiene que sobreesforzar, como repito, y definitivamente esto impacta en la salud mental, psicoemocional y evidentemente en la salud integral de la persona, ¿no? Entonces, este no es un día para felicitarnos, repito, es un día para reflexionar en por qué es que
tenemos que recordar que existe un Día Internacional de la Mujer, ¿no? O sea, si no tuviéramos cifras tan dolorosas de violencia contra la mujer migrante, también como ocurre en Perú, de violencia contra las niñas, contra las adolescentes, cuando más del 80% de violaciones sexuales ocurre por parte de algún familiar o persona cercana, mientras no recordemos esta cifra a diario, la situación va a seguir ocurriendo. Mientras no nos detengamos a cometer este tipo de delitos, todo va a seguir igual. Entonces, ¿de qué vale que nos feliciten cuando en realidad es un día para vestirse de negro realmente? O sea, de luto, ¿no? Yo sé que esto parece muy trágico, pero lo es, discúlpeme, pero lo es, ¿no? Hasta que no nos pongamos la camiseta de la seriedad para tocar estos temas, definitivamente se van a continuar replicando y van a continuar afectando también en la salud de los hombres. Entonces, veamos a este problema social casi primitivo como una situación que amerita evolucionar, trascender y mejorar la calidad de vida, no solamente de la mujer, sino de todos los géneros, ¿no? Precisamente lo que tú mencionabas es algo que es cierto. El machismo está enquistado en nosotros desde pequeños, ¿no? Desde que a un niño no se le permite jugar con muñecas, o desde que a una niña siempre se la relaciona con la belleza, con la ternura, con la delicadeza, más no con la valentía, ¿no? Con otro tipo de sinónimos que podrían bien empoderar a una niña que tiene también los mismos derechos y que también sueña con ser astronauta, médico u otro tipo de profesión en un futuro. Si pudieras quizás puntualizar o citar tres demandas indispensables, inamovibles, que hoy necesitan las mujeres en el Perú, ¿cuáles serían, Grecia? Definitivamente el acceso a los derechos básicos, que no se les discrimine a las mujeres cuando van a un hospital a solicitar un aborto, por ejemplo. No basta de esa criminalización a la mujer por temas de aborto, por ejemplo. Basta de cuestionar a las víctimas que son perpetradas por violadores. Basta de cuestionarlas. Para empezar eso. Y basta de la desigualdad salarial. Estamos hartas de que no se nos pague proporcionalmente a lo que sabemos o a la experiencia que tenemos. En Perú hay pocas especialistas en temas de género. Yo hago un llamado para fomentar a que todas las personas del género que sean se especialicen en este tema. En la Universidad Católica, en la Universidad Ruiz de Montoya, en la Cayetano Heredia, en estas universidades hay esta especialización, hay estas maestrías para poder continuar desde nuestra especialización, desde nuestra profesión, desde nuestros privilegios, continuar mejorando la calidad de vida de todas las personas, porque entendamos al género humano como tal y no como, este es un problema solamente de las mujeres, este es un problema que no nos incumbe a los hombres, porque en la sociedad, tan plural como es, nos involucramos todas y todos. Entonces, dejemos de ver el tema de la mujer como un problema solamente de la mujer, porque sin el respeto del hombre, estas posiciones no se van a revertir, estas situaciones de la desigualdad y de la inequidad no se van a poder solucionar si es que no conversamos con nuestros pares, si es que en un congreso no somos la misma cantidad como en el mundo, que somos más del 50%, o creo que por cada hombre hay 4 mujeres, entonces por favor, veamos este problema esencial desde la familia y veamos también cómo impactan esta falta de valores, ¿no? Porque el respeto, la equidad, la empatía, la comprensión, son valores que nacen en el hogar. Lamentablemente tenemos las autoridades que tenemos porque no han practicado estos valores, más allá de que no han estudiado la especialidad para poder tocar todos los temas relacionados a la mujer y solucionar a través de las políticas públicas con más conciencia. A pesar de eso, ocurre este gran problema, ¿no?
que es un problema de valores, que el que un hombre emita un comentario machista o el que una mujer que no ha terminado de empoderarse emita un comentario machista que daña a su propia persona o el comentario que daña a la otra persona, es porque estamos viendo una persona que carece totalmente de valores y no respeta la dignidad de la mujer, ¿no? Entonces, empezar por ahí, ¿no? Por cosas tan simples como los valores, para poder aspirar a ser autoridades, yo creo que son temas básicos que nos vienen perjudicando históricamente hablando, ¿no? Me parece muy ridículo que muchas veces se repita, pero el tema de la mujer ya se está mejorando en Perú, que no sé cuánto, cuando acabamos de conversar con la señora Villón y nos ha planteado un mapa de la desigualdad frente a la trata de personas, por ejemplo, ¿no? A esa criminalización que se realiza por estereotipos de género contra las mujeres. Entonces, yo creo que mientras haya más acceso a la educación, más acceso a la salud, más acceso a la información, a salarios dignos que representen realmente lo que sabemos o la experiencia que tenemos, yo creo que eso va a fortalecer mucho en el empoderamiento, en el autoestima y como repito, no solamente de la mujer, sino de todas las personas que vivimos en esta sociedad, en donde aspiramos a vivir y no a sobrevivir, ¿no? Definitivamente estos temas causan mucho estrés y tenemos que reanalizar, replantear nuestros comportamientos, ¿no? Para no seguir dañando la salud de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras primas, de nuestros familiares, de nuestra amiga, de nuestra compañera de trabajo. El acoso sexual también es un tema que perjudica mucho, es un tema del que yo he sido víctima, incluso en diferentes espacios laborales. Y que he tenido que denunciar también dentro de mi trabajo como comunicadora, ¿no? Y que lamentablemente ha resonado mucho en mi salud integral, ¿no? Entonces, yo hago un llamado a todos aquellos hombres que continúan realizando este tipo de comportamientos, por favor, basta, por favor, respeten a las niñas, respeten a las adolescentes, respeten a aquellas profesionales que están buscando un espacio igualitario, un espacio equitativo y seguro para poder desarrollarse, para poder vestirnos como nosotras queremos, para poder sentirnos más seguras, más acompañadas y eso, ¿no? Definitivamente las cifras de la violencia sexual se traducen en muchas situaciones que no vemos por lo normalizado que está la violencia de género en general, ¿no? Entonces, yo sé, Marlo, que tú tienes muchos familiares mujeres, sé la calidad de hombre que eres y te lo agradezco. Y en realidad no es un tema que deberíamos de agradecer o felicitar, es un tema que deberíamos sentir como normal, sentir como cotidiano, así como nosotras respetamos a los hombres y no se nos tiene que felicitar por respetar, ¿no? Por no aprovecharse de un hombre, por no deteriorar su salud. Yo creo que es un tema que no se debería de reforzar en cuanto a campañas y medios si es que no existieran, pero lamentablemente la situación no es igualitaria, no es equitativa y por ende tenemos que hablar más seguido de estos temas, ¿no? Que el Día de la Mujer no solamente sea el 8 de marzo, que el Día de la Mujer sea todos los días del año, que se nos respete todos los días del año, las 24 horas, los 7 días a la semana. Los derechos no solamente se tienen que gozar un 8 de marzo, los derechos se tienen que gozar todos los días del año, ¿no? Lo que hablabas es muy importante porque los hombres no solamente tenemos quizás la oportunidad histórica de poder reivindicar a las mujeres, sino el compromiso de deconstruirnos desde nuestro propio machismo. Y como tú bien lo señalabas, no es un día para regalar flores o enaltecer a la mujer desde la belleza y la delicadeza, sino para quizás hacer también un mea culpa y ver qué tipo de actitudes todavía seguimos sosteniendo, desde silbar a una mujer en la calle, desde sexualizar a las mujeres o quizás compartir, digamos, en grupos masculinos, digamos, comentarios machistas.
Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo tomas tú o cuál es el mensaje que dan los políticos reconocidos, digamos, como por ejemplo el alcalde de Trujillo, y ahora último también el ministro de Educación, que ha comparado a las mujeres andinas, a las madres andinas que han participado en estas manifestaciones con animales? ¿Qué tipo de mensaje se les da en medio de este marco internacional del Día de la Mujer? Sí, definitivamente que despierten, ¿no? Que recapaciten. Em, no les puedo decir que vuelvan a ir a la escuela, pero si pudieran hacerlo, que vuelvan a ir a la escuela, ¿no? Que vuelvan a nacer, porque definitivamente tener pensamientos así perjudica, repito, la salud de la mujer, perjudica su seguridad para continuar desarrollándose profesionalmente, para acceder a la salud, para acceder a oportunidades igualitarias, ¿no? A oportunidades que refuercen nuestra autoestima, tan deteriorado que está por aquellas campañas publicitarias que sexualizan a la mujer, ¿no? Que no nos hacen ver como líderes, que no nos hacen ver con esa experiencia que muchas tenemos en nuestra profesión. Entonces, mientras nos topemos con personas que nos doblen la edad y que continúan teniendo este tipo de pensamientos, van a seguir limitándonos en nuestros derechos. Por favor, basta, autoridades. Basta, dejemos de sacramentar a las autoridades también. Y dejemos de verlas como lejanas, cuando en realidad puede ser algún pariente nuestro, una autoridad, así como una persona que va a una marcha a protestar, a exigir su derecho de acceso a la educación, a exigir un mejor salario, a exigir un mejor salario, a exigir nuevas oportunidades para todas y todos. Entonces, definitivamente estamos hablando de un problema de discriminación contra las mujeres. Estamos hablando de un problema también racial, de un problema xenófobo. Veamos a los temas con la lupa interseccional. No podemos dejar de mirar las soluciones duraderas, sostenibles y en el marco de la política sin la lupa de la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Es ver al ser humano desde sus vulnerabilidades, como por ejemplo lo representa la población indígena, como lo representa la población afrodescendiente, como lo representa la población que tiene múltiples discapacidades para poder insertarse laboralmente en los espacios, como ocurre con las personas LGTBIQA+, como ocurre con las mujeres, como ocurre con las migrantes, como ocurre, o sea, las condiciones no son equitativas. Entonces veamos con la lupa de la interseccionalidad para poder integrar, para poder dinamizar, para poder ejercer realmente el acceso a nuevas oportunidades y para poder lograr algún día, espero, la igualdad, ¿no? Entonces, es un tema de lucha de clases que lo tenemos que ver así también. Desgraciadamente es así. Entonces, ¿por qué no hablar de ideologías para entender cómo es que se desarrollan las economías en el mundo, en los países? ¿Por qué no? ¿Por qué hemos sacramentado la palabra ideología? Es por eso que yo también me preocupé demasiado y dije, bueno, hay que hablar sobre la ideología del amor, porque en el nombre del amor, en el nombre de la familia, en el nombre de esos lazos de confianza, se han perpetrado tantos delitos, se han normalizado tantos delitos. Entonces es mejor ser consciente de que lo que ocurre a veces o la situación por la que pasamos hay que repensarla, hay que denunciarla, hay que hablarla, ¿no? Definitivamente que se calle, que se silencien estos temas dentro del hogar perjudica más la salud de las mujeres y también de los hombres y de las personas LGTBIQA+, ¿no? No es un tema, como repito, que perjudica solamente la salud integral de la mujer, sino también la de todas y todos, ¿no? Entonces, yo agradezco este espacio, Contigo en la Política, también agradezco este programa, este tipo de programas que visibilizan más los temas desde el fondo y no se quedan en la forma, ¿no? Que dan espacio a analizar
porque es que las ideologías decantan en la violencia, ¿no? Históricamente hablando, hemos venido evolucionando, pero finalmente la salud mental se ve afectada con todas estas protestas, porque así como hay una persona que ejerce la violencia y sufre por ejercer esta violencia, porque definitivamente no me van a decir que son felices ejerciendo la violencia, también la persona que lo recibe tampoco es feliz recibiendo la violencia. Entonces, es un tema de salud mental preocupante que se ha dejado de lado y que ha reventado hoy, ¿no? Y que seguramente vamos a ver en las calles a miles de mujeres y personas solicitando hoy el acceso a los derechos básicos porque seguimos en los mismos pedidos. Eh, como desde el día que se nos hizo posible ejercer el voto en Perú, que es no hace más de 70 años, ¿no? Entonces, ¿de qué clase de acceso a los derechos hablamos cuando no llegamos ni a los 100 años de ejercer nuestro derecho al voto? Entonces, mientras la mujer no tenga participación en la política, en las opiniones, en las decisiones que se toman en las escuelas, en las casas, en el país, y mientras no se visibilicen, esto va a seguir siendo un problema que se refleja también en las cifras de la pobreza, ¿no? Las niñas siguen siendo las personas más pobres, más vulnerables y más expuestas en nuestro país. Entonces, veamos este problema desde un ejercicio de dinamizar la economía, así como de poder de permitir, qué desgracia que tengamos que pedir que nos permitan ejercer nuestros derechos igualitariamente. De verdad que es un dolor muy profundo. Sí, Grecia, bueno, ya finalizando con la entrevista, agradecerte y bueno, además de ser comunicadora especializada en temas de género, también eres autora de una última obra llamada La ideología del amor. Cuéntanos un poco, a manera de resumen, de qué trata esta obra y también dónde pueden conseguirlo todos los que quieran ahora adquirir tu último hijo, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro que sí, un libro es como un hijo definitivamente. Ha sido un proyecto en el que estuve trabajando sin darme cuenta desde que estaba en el colegio y que tomé conciencia de ello cuando ya estaba estudiando la especialidad, ¿no? Eh, la ideología del amor es el reflejo de los problemas cotidianos que vive cualquier persona dentro de su hogar. Es el reflejo de la falta de comunicación entre familiares, sobre los temas que nos causan emoción, que nos causan dolor, que nos causan tristeza, que nos causan alegría, que nos causan preocupación. Muchas veces convivimos con nuestra familia, pero no hablamos sobre nuestras emociones y esto hace pues que las personas caigan en adicciones, caigan en el alcoholismo, caigan en la drogadicción y a su vez el que los padres o los seres cercanos no sepamos cómo ayudar a esta persona, sino por el contrario, eh, dañemos más su salud con comentarios que son discriminatorios frente a la situación que ocurre o que no sepamos cómo tratar estos temas desde el hogar, perjudica más la salud. En el caso de la historia, Francia, ¿no? Que es un personaje que traté de visibilizar y que traté de acoplar en esta novela, en esta historia, que tiene solamente 80 páginas, que es muy fácil de leer, que además habla de la falta de acceso al aborto, que también habla de las desigualdades a través de una historia que espero lograr convertir a cómic para poder generar otro tipo de audiencias, ¿no? Para que se pueda entender este tema de una manera humanitaria, empática, de una manera más comprensiva, ¿no? Por decirlo así en palabras no técnicas. Yo creo que la literatura también ayuda mucho, mucho, mucho a sanar, el escribir, el ejercicio de escribir, continuar visibilizando para ti mismo, para ti misma,
esos problemas que uno siente que hay que resolver. Yo creo que es muy importante practicar la escritura, no solamente para publicar, ojo, porque como repito yo empecé a escribir desde muy niña por la necesidad de conversar conmigo misma, ¿no? Y a veces esos espacios son necesarios, o en su mayoría. Hace poco Miley Cyrus también sacó una canción que se llama Flowers, cuya letra me gusta mucho, y es muy bonito ver que otras artistas empiezan también a sumarse a esta ola de pedidos desde sus espacios privilegiados. También hay que reconocer eso, que no es lo mismo que una mujer estadounidense se haya empoderado que una peruana, ¿no? Y volvemos otra vez a la interseccionalidad, a analizar por qué es que esta mujer sí y a otra mujer no, por qué características sí y por qué características no. Entonces, volvamos otra vez a hacer como se dice en la Iglesia Católica, ¿no? A hacer un análisis de conciencia para ver cómo nos estamos comportando como seres humanos, ¿no? Y para ver realmente si le estamos facilitando eh, el acceso a sus derechos a la mujer que tenemos al lado, ¿no? Entonces, la ideología del amor abarca un poquito de todo eso, abarca un poco sobre el clima familiar, sobre la identidad de género, eh, y muchos otros temas de los que vamos a seguir conversando. Justamente yo hoy a las 5 de la tarde, hora Perú, tengo un conversatorio virtual con Diana Hidalgo y con Julio Llerena, que está en Miami. Nos vamos a conectar para continuar verbalizando todas esas preocupaciones que son difíciles de procesar incluso. Hay personas que han sido víctimas de diferentes tipos de violencia y que de inmediato no pueden comentarlo o reconocerlo como tal. Una se tiene que ir empoderando, una se tiene que ir dando cuenta, ¿no? De cuáles son los abusos que se cometen en su familia. Y además este proceso es muy doloroso, porque es muy triste y necesitas apoyo psicoemocional para poder atravesar la puerta hacia verbalizarlo, que es otro proceso. Entonces, seamos más empáticos, seamos más comprensivos con las víctimas sobrevivientes de diversos tipos de Por supuesto violencia. que sí, Grecia. No culpemos a la víctima, no forcemos a la víctima a hablar, pero sí invitémosla a acceder al cuidado de su salud psicoemocional, al cuidado de su salud mental, para que esa persona sola pueda salir adelante y pueda dejar de ser una víctima y convierta esas malas experiencias en resiliencia que le sirvan para salir adelante, ¿no? Entonces, Perfecto. ese es el mensaje, nos quedamos con ese mensaje en positivo, porque definitivamente que todas estas cifras de la desigualdad causan mucha ansiedad, mucha depresión, mucha preocupación. Perfecto, bueno, muchas gracias a Grecia Delta, autora de la ideología del amor, comunicadora especializada además en temas de género, por conectarse con nosotros desde Estados Unidos. Un abrazo a ti y a todas las mujeres en realidad que trazan este camino para que otras puedan recorrer la vida de manera mucho más libre. A esta hora Así de es, la más mañana que tenemos que necesitamos irnos ya. espacios seguros y amistades pues que nos ayuden a continuar desarrollándonos mejor. Muchas gracias, Marlo, muchas gracias también a la producción y a todos ustedes y felicitarlos también por su bello programa. Muchas gracias. Perfecto, Un abrazo. igualmente. A esta hora de la mañana ya tenemos que irnos a una brevísima pausa, pero al regresar continuamos analizando el tema y los retos que afronta la mujer en el Perú en el Día Internacional de la Mujer.